Quería, profesor. Este es nuestro trabajo. Espero le haga. Para mis oraciones, yo escogí el verbo conducir, que su significado es driven en inglés, su pasado simple es drove y su pasado, el participio pasado es driven. Entonces, vamos a comenzar con la estructura básica de Ever. La estructura básica de Ever nos dice que primero es have o has, más el sujeto, que puede ser yo. Después va el verbo, cualquier verbo en participio. Y después iría el complemento. Y por último, el signo de pregunta, ya que solo se usa en preguntas. Va en tercera posición. Y les voy a mostrar un ejemplo cómo se realiza. Primero va el verbo auxiliar, que en este caso es have. Después va el sujeto, que es yo. Después va ever, que es el presente perfecto. Después va el verbo en participio pasado, que es driven. Después va el complemento, que es sacar. Y por último, el signo de pregunta. Y la oración nos dice: ¿alguna vez has conducido un coche? Y así se utiliza el presente perfecto de ever. Entonces vamos con el presente perfecto de never, que su estructura básica nos dice que primero va el sujeto, que en este caso es have. Después va el verbo auxiliar, que es have o has. Después va never, que es la negación. Never. Después va el verbo en participio pasado. Después va, y por último iría el complemento. Se usa en tercera posición, como podemos ver acá, y vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a hacer primero, como dice, primero va el sujeto, después va el verbo auxiliar, después va la negación, después va el verbo en participio pasado, el driven, y de últimas iría el complemento. Y la oración diría: yo nunca he conducido un coche. Así se utiliza
lo del presente perfecto de ever y never. Mis compañeros les explicarán el resto. Buenos días, profesor. Acá le explicaré el uso de get dentro de una oración interrogativa. Entonces, empecemos con la forma básica, que es has o have más el sujeto más el verbo en participio pasado más el complemento más el signo de pregunta. Y a continuación le daré un pequeño ejemplo de una oración así. Entonces empezamos como dice ahí. Entonces have, en este caso vamos a colocar have, luego de have vamos a colocar you porque es el sujeto, luego de you vamos a colocar done, luego de done vamos a colocar el verbo participio pasado, que es escribir en este caso, y el participio pasado queda writing, y después de eso el complemento, y después ya de último va get. Y luego de get el signo de pregunta. Entonces esta oración dice: ¿tú ya has escrito el libro? Listo. Entonces este es get en una oración interrogativa. Ahora le voy a contar, profesora, de get en una oración negativa. Empezamos con la estructura básica. Y en get de forma negativa, primero va el sujeto, luego del sujeto va have o has, luego de have y has va not, luego de not va el verbo en participio pasado, luego del verbo en participio pasado va el complemento, luego del complemento va get, y listo. Esta es la estructura básica. Ahora vamos a hacer una oración con esta estructura. Entonces, primero el sujeto, y en este caso vamos a responder la pregunta de la anterior explicación. Entonces el sujeto es I, después have, en este caso vamos a colocar have, luego el have, el not, luego el not del verbo en participio pasado es writing, el complemento ahora, the book, y luego get. En esta oración no se coloca signo de pregunta por lo que es una oración negativa. Y acá podemos hacer una abreviación con un apóstrofe y queda haven't. Y ahora esta oración dice: no he escrito el libro aún. Entonces ahí ya mi compañero le explicará el uso de los demás pasados participios. A mí me tocó el presente perfecto de al ready, y esa va siempre en afirmativa. Entonces va primero el sujeto más el verbo auxiliar más el verbo en participio pasado y el complemento.
Entonces yo utilicé en esta oración el verbo en participio pasado de construir. Y va primero el sujeto, que es hay, luego el verbo auxiliar, a, luego el verbo en presente perfecto, y luego el participio pasado, el verbo en participio pasado, y luego el complemento, que es la casa. Y esta oración significa: yo ya he construido la casa. El otro que me tocó fue el just, que también va positivo en afirmación, y es primero el sujeto, luego el verbo auxiliar, luego el presente perfecto, y luego el verbo en participio pasado, y luego el complemento. Y yo para esta oración escogí el verbo romper. Entonces comienza así: el sujeto, yo, hay, el verbo en auxiliar, luego el participio, el presente, el verbo en presente perfecto, que es just, luego el verbo en participio pasado, que es broken, y luego el complemento, que es the glass. Y esta oración significa: acabo de romper el cristal. Y bueno, profesora, esto es sobre lo del participio pasado. Gracias, profe, por ver nuestra presentación.